texto que está en Efesios capítulo 6, versículo 13, Efesios 6, 13, te lo voy a leer, aquí va a aparecer en pantalla también, y dice: por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. Otra vez. Por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo, escucha, cuando llega el día malo, puedan resistir hasta el fin con firmeza. Decíamos antier en el tiempo de oración y hacíamos una declaración que nosotros, fue ayer fue cuando hicimos esta declaración, que nosotros no somos de los que retroceden, somos de los que tienen fe para caminar, para avanzar, para seguir adelante, sirviéndole al Señor con toda firmeza. Y hoy el Señor nos dice a través de este texto que nos pongamos su armadura, la armadura de Dios, para que cuando llegue el día malo, el tiempo de crisis, el tiempo de dificultad. Mira, quiero decirte que las crisis, las dificultades, los problemas, los desiertos son parte de la vida. Todos, nadie me dejará mentir, y si alguien dice que no, pues no sé en qué planeta viva, pero todos hemos pasado por momentos de crisis, por momentos de dificultad, por momentos de dolor, por momentos de desierto. Pero algo que te quiero decir este día es que Dios siempre ha estado ahí. Dios siempre nos ha sostenido y siempre nos sostendrá. Pero dice la Biblia que nos pongamos la armadura para que podamos resistir cuando lleguen esos días. No los pedimos, ni decimos, yo quiero más crisis porque las crisis son las que me ayudan. No, yo no quisiera crisis, la verdad. Pero las crisis no es que yo las quiera o no las quiera, las crisis son parte de la vida, se ocupa, necesitamos también pasar por momentos difíciles. Ahora, ¿qué es una crisis? Una crisis es una situación grave, decisiva, que pone en peligro el desarrollo de un asunto o de un proceso. ¿Qué es una crisis? Vuelvo a repetir, una situación grave o decisiva que pone en peligro el desarrollo de un asunto o un proceso. De hecho, la palabra crisis viene del griego crisis con K, que significa juicio o decisión. Juicio o decisión. Mira, originalmente la crisis era llevar a cabo un juicio sobre un asunto, y normalmente la palabra crisis, su origen es partir. Partían el asunto, lo dividían para analizarlo, porque normalmente cuando tú estás en tu casa y ves el tiradero, ves un montón de cosas que necesitas hacer, si te clavas en todas, te bloqueas y no haces nada. ¿Qué necesitas hacer cuando quieres poner en orden tu casa? Cuando ves un caos en tu casa y quieres ponerlo en orden, necesitas empezar una cosa por una. O sea, dividir. Bueno, primero voy a hacer lo de la cocina, después voy a recoger estos juguetes que dejó el bebé, porque el niño grande los debe recoger él. Los debe recoger él, ¿sí? Entonces, esto que dejó aquí el bebé, y voy a, espero que el bebé no sea el esposo. Pero el bebé, es que mi bebé dejó y es el esposo, ¿no? Ahí está sentado o acostado viendo la televisión. No, tranquilos. Entonces necesitamos dividir para poder empezar a resolver los problemas. Y fíjate, me llamó la atención lo que dice Stephen James Bennett. Stephen James Bennett dice que crisis es un proceso de transformación en el que no se puede mantener el sistema antiguo. Él refiriéndose a cuestiones políticas. O sea, viene una crisis a un país, viene una crisis a una ciudad, pues esa crisis es un proceso de transformación en el que no se puede mantener el sistema antiguo. Puede ser para bien o para mal. Es decir, puede ser que el sistema antiguo haya sido un sistema muy bueno, pero de repente llegó una crisis
que nos llevó a bajar de nivel, sufrió una transformación la persona, la situación, y nos llevó a vivir en un nivel más deplorable, que ha sido lo que ha pasado con muchos países, crisis que los han llevado a vivir una vida más deplorable. Pero esto que puede ser negativo, también puede ser positivo. Por eso nosotros, como hijos de Dios, tenemos la facultad de poder gobernar las crisis. Como ya te lo dije, las crisis son inevitables, los problemas son inevitables, los obstáculos son inevitables. Lo que sí podemos evitar es que esos obstáculos, esas crisis, nos amarguen, nos maten, nos acaben. Y podemos creerle a Dios y fortalecernos con la armadura de Dios en su poder y en su gracia, para que esas crisis sean una transformación para bien. Una transformación para bien, a través de las cuales probablemente tengamos que eliminar cosas que no deberían haber estado ahí. Porque a veces tenemos abusos en la forma de comer, abusos en la forma de gastar, abusos en la forma de ser, porque decimos, a mí me va re bien, mira, y eso que yo ni siquiera voy a la iglesia o voy a la reunión, mira, yo ni siquiera soy tan religioso como tú y me va re bien. Bueno, esas malas actitudes a veces se quitan con una crisis. Y qué bueno por esa parte, no qué bueno que vino la crisis, qué bueno que se quitaron esas malas actitudes donde la persona se cree el todopoderoso nada más porque le ha ido bien, o nada más porque él está bien alimentado, él es muy sano y vino el coronavirus y me hizo lo que el viento a Juárez. Bueno, está bien alimentarte bien, está bien cuidarte, está bien que estés saludable, pero si estás aquí y no te llevó el coronavirus, es por la gracia de Dios, es por el amor de Dios, porque en tiempo de crisis el Señor aquí ha estado. Hay crisis externas y hay crisis internas. De hecho, las internas son las más desastrosas. Crisis externas, bueno, pues un problema que vino de afuera, un problema ocasionado por alguien o por algo. Pero las crisis internas pueden ser, fíjate bien, pueden ser crisis objetivas o crisis subjetivas. Es decir, puede ser que ni siquiera haya motivo para estar en crisis, pero estás en crisis porque oíste que tu ex publicó algo que no te gustó y te pusiste en crisis. Y a lo mejor tu ex ni siquiera lo dijo por ti. ¿Sí me explico? O sea, puede ser absurdo, o alguien puede estar en crisis porque el pastor no lo saludó, a lo mejor ya no lo quiere, a lo mejor ya no lo quiere, a lo mejor ya le estorbó. Son crisis que pueden ser subjetivas o bien pueden ser objetivas, es decir, puede ser que sí, el pastor ya no quiera que estés, puede ser que la persona realmente le caigas mal, pero el problema es qué tanto esa crisis interna te está afectando, qué tan fuerte eres, qué tanto te has puesto la armadura de Dios para que puedas resistir en el día malo, porque a lo mejor el pastor o la persona que te despreció después se arrepiente y cambia y tú ya te quedaste amargado. Entonces, crisis externas, crisis internas, crisis objetivas, crisis subjetivas, crisis individuales. O sea, puede ser que una persona individualmente está en crisis. En el matrimonio, por ejemplo, el hombre está en crisis, pero la mujer no, porque la mujer está gobernando la situación. O viceversa, la mujer está en crisis, pero el hombre no. Pero también hay crisis colectiva. Cuando una ciudad está en crisis, cuando un país está en crisis. Entonces, hay diferentes tipos de crisis: crisis económica, crisis familiar, crisis matrimonial, social o inclusive, psicológicamente hablando, crisis existencial, que se da mucho en la adolescencia, pero también se da más arriba, donde está la crisis existencial y empezamos a hacer preguntas como: ¿y quién creó a Dios? ¿Y por qué, si Dios es bueno, por qué permite el mal? ¿Y yo vendré del mono, de la rata o de mi bisabuelo? ¿O Dios me creó? Empezamos a especular
la crisis existencial. Yo creo que a todos, pues yo me acuerdo bien cuando me sucedieron esas preguntas de crisis existencial, pero son cosas normales que en el mayor de los casos pasan, pero en algunos casos no pasan. Hay gente que sigue siendo adolescente toda su vida, sigue teniendo crisis existenciales. ¿Es posible, a ver, pregunto, ¿es posible prevenir la crisis? ¿Qué opinan ustedes? ¿Es posible prevenir la crisis? Creo que en gran medida es posible prevenir la crisis. Por ejemplo, si hablamos de crisis externas, se puede prevenir si nosotros, o sea, muchas crisis, ya dije, son inevitables, los problemas, las crisis, las situaciones difíciles en la vida. Pero hay muchas de ellas que pudimos haberlas evitado, crisis externas, si hubiésemos tenido una buena planeación. Escucha, una buena planeación. O bien, previsión, prevenir las crisis. Con decisiones previas, por eso es previsión, decisiones previas que me permitan estar preparado para el futuro. Hay trabajos, por ejemplo, en Yurecuaro hay 5 meses de trabajo, pero tardean y trabajan muchísimo, que hasta hay familias que se va toda la familia a trabajar y cada uno, me sorprendió esto, porque cada uno son hasta 4 o 5 integrantes de la familia y cada uno gana de 500 a 600 pesos diarios. Imagínate, 6 integrantes de la familia ganando 500 pesos diarios, ganan entre todos 3,000 pesos diarios. Pero ¿qué crees? Se acaba la temporada y al mes ya no tienen ni un quinto y están pidiendo fiado en la tienda. Digo, no es el caso de todos, por supuesto, pero es el caso de muchos porque no hay previsión, no hay planeación. Entonces, están en crisis o están en una crisis que pudieron haber evitado. ¿Sí estamos de acuerdo? Hay crisis que podemos evitar. O bien el ahorro o la reserva económica. El ahorro o la reserva económica nos puede permitir también poder, valga la redundancia, prevenir la crisis, etc. Pero la crisis interna, ¿qué hay de ella? ¿Qué hay de la crisis interna? Es decir, aquella crisis existencial, mental, psicológica, donde tú te sientes una basura, donde tú te sientes que no sirves para nada, que nada te va a salir bien. Yo creo que a todos, escucha, nos ha sucedido alguna vez en nuestra vida que hemos tenido crisis internas, donde sentimos que la vida se acabó, donde sentimos que nuestro problema nunca va a tener solución, aunque después, ya viendo las cosas más objetivamente, nos damos cuenta que no era tan grave como creímos. ¿Nos ha pasado? Sentimos que nadie nos ama, que todo se acabó, que no sirvo para nada. Bueno, han pasado situaciones así. Ahora, si tú muy comúnmente estás en ese estado, necesitas ayuda. Necesitas ayuda. No solamente orar, no solamente buscar a Dios, buscar a una persona que te pueda ayudar, una persona realmente profesional que te pueda ayudar. Ahorita voy a decir algunos puntos de cómo poder salir de las crisis, pero volviendo al punto actual, ¿se pueden prevenir las crisis internas? Por lo menos pensé en 2 métodos, 2 formas de prevenir las crisis internas. Número 1, cambiar nuestras expectativas. Cambiar nuestras expectativas. Me acuerdo que hace algunos meses estaba en el otro lugar donde nos reuníamos anteriormente, ahí por el Teco, y fui a comprar algo a una tienda en la bicicleta. Me venía en la bicicleta y la dejaba ahí en el salón de la iglesia, pero agarré la bicicleta, me fui y de repente vi que empezó a querer llover. Lo que pasó, se quitó la lluvia. Le pedí a Dios, Señor, quita la lluvia. ¿Ya quitó la lluvia? No, el tiempo no cambió. Cambió mi perspectiva, cambió mi actitud, cambió mi vida.
Muchas veces mi expectativa, mi actitud, necesito cambiar la actitud. ¿Cuántos de nosotros necesitamos cambiar la actitud ante la lluvia de situaciones que a veces vivimos? Necesitamos cambiar la actitud. Vamos viendo la vida con toda firmeza. Una segunda recomendación para prevenir la crisis interna. Las externas ya hablamos, pero la interna, número 2, siendo solidarios con otros. Siendo solidarios con otros. Mira, sorprendentemente, cuando nos involucramos en ayudar, en tener empatía con los problemas de los demás, sorprendentemente nuestras expectativas y actitudes cambian. Prevenimos las crisis internas propias cuando te involucras con los demás. Es tan lógico, ¿por qué? Porque tú dices, wow, yo quejándome porque no tenía zapatos y vi a otro que no tenía pies. Si me explico, solo por poner un ejemplo, ¿no? Yo quejándome porque no tenía los zapatos que quiero, así bonitos como los de Maguito y como los de Pau, así, ¿sí? Y yo quejándome porque no los puedo tener. Y yo pensando que hoy el día de mi cumpleaños me iban a traer unos iguales a esos. Hasta que vi otros que no tenían pies y dije, bueno, gracias a Dios por lo menos yo traigo mis choclos. O traigo mis tenis, o no sé, o como mis guaraches, o mis, ¿cómo le dicen? Papuchas o papuchas, no sé cómo le dicen. Gracias a Dios. ¿Cuántos pueden decir conmigo, gracias Dios, por todo lo que tengo, por todo lo que me has dado, porque puedo disfrutar? Amén, amén. Involúcrate en las necesidades de otros y eso va a prevenir tus propias crisis internas, porque te vas a dar cuenta que la vida es mucho más que esas necesidades o aparentes necesidades que crees tener. Y mira, hay una parte en la Biblia, te lo voy a leer, dice: dichoso el que piensa en el débil o en el pobre. ¿Sí? Aquí me gusta porque en esta versión porque dice en el débil, porque no está hablando de propiamente dinero. Está hablando de actitud, está hablando de gente que rápido se le acaba la fe, la esperanza. Bueno, bienaventurado el que piensa en el débil. El Señor, escucha esta declaración, el Señor lo librará en el día de la desgracia. ¿Qué va a pasar con el que piensa en el débil? ¿Qué va a pasar con la persona que se involucra en las necesidades de otros? Dios, dice la palabra, lo va a librar en el día de la desgracia. ¡Wow! Lo va a librar en el día de la desgracia. Y no propiamente de que lo va a librar de que tenga que venir problemas, no. Lo va a librar de que esos problemas no lo van a dañar. No van a dañar tu fe, no van a dañar tu actitud, no van a dañar tu esperanza, no van a dañar ese amor y esa entrega y esa pasión por Cristo Jesús y por la vida. Quiero platicarte una historia bíblica. Dice la Biblia que el rey Herodes estaba a punto, bueno, primero, aprendió al apóstol Pedro. El rey Herodes aprendió al apóstol Pedro y lo metió a la cárcel a causa de predicar la palabra de Dios. El apóstol, el gran apóstol Pedro, aquel que le dijo al paralítico que estaba ahí en el templo, en la puerta de la entrada que se llamaba La Hermosa, y le dijo: no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Y aquel hombre se levantó. Ese, el apóstol Pedro, el que caminó por las aguas. Amén. Él estaba en una crisis terrible. El rey Herodes lo había metido a la cárcel por predicar la palabra de Dios, por causa del amor de Dios. Y en la misma noche en que Herodes estaba a punto de sacarlo para someterlo a juicio y quitarle la vida, porque eso es lo que iba a hacer, quitarle la vida, es decir, Pedro, dormía entre dos soldados. ¡Wow! ¿Cómo estaba el ingrato? Dormido en la cárcel.
Otra vez no podemos dormir porque mañana tenemos que pagar 400 pesos. Nosotros a veces no podemos dormir porque mañana, no sé, voy a tener que ir a la escuela a hablar con la maestra porque me mandó llamar porque metí una queja de mi hijo. ¡Wow! Pero Pedro estaba a punto de ser sacado para ser sacrificado, para ser muerto por causa de la palabra de Dios, y estaba dormido entre dos soldados. ¡Wow! Y dice que estaba sujeto con dos cadenas. Unos guardias vigilaban la entrada de la cárcel, o sea, estaba súper custodiado el hombre. Unos guardias vigilaban la entrada de la cárcel. De repente apareció un ángel del Señor. ¡Wow! Ante esa crisis y ante esa confianza que puedo deducir tenía el apóstol Pedro, dado que estaba durmiendo tranquilamente, ante esa confianza, el Señor mandó un ángel y una luz resplandeció en la celda. ¡Wow! Mira, ¿esto literalmente puede suceder? Claro, literalmente Dios puede mandar un ángel celestial y puede haber una luz sobrenatural. Pero te voy a decir algo, muchas veces no pasa esto en todos los casos, porque en la Biblia no vemos muchos casos así. Pero probablemente Dios envíe una respuesta a través de un ángel que tú no alcanzas a ver, o a través de un ángel humano, o a través de una respuesta que tú no te esperabas. Y hay luz, porque dice que luz iluminó la celda. Porque cuando estamos en una crisis interna, no vemos ni por dónde, no vemos ninguna luz. Pensamos que todo está terminado, que todo está acabado, y ahora ¿cómo le voy a hacer? ¿Y ahora quién podrá ayudarme? ¿Qué podré hacer? Pero de repente brilla una luz, y yo estoy declarando en el nombre de Jesucristo que en tu vida, en tu matrimonio, en tu negocio, en tu trabajo, brillará la luz de Cristo, porque Dios envía a su ángel en medio de las crisis. Sí. ¿También Dios está dentro de la cárcel? Sí. Allí estaba Dios. ¿También Dios ilumina la cárcel? Sí. Dios iluminó la cárcel. No importa en la situación en la que te encuentres, el ángel de Dios ahí está. La luz del Espíritu Santo ahí está. Necesitamos abrir nuestros ojos para ver esa luz. Una luz resplandeció en la cárcel. Después dice, despertó a Pedro con unas palmadas en el costado. Hazle así al que está a tu lado, despiértalo. Despierta al que está a tu lado, dile, ya es hora de despertar. Lo despertó. ¡Wow! Ahora entiendo, ahorita que estoy leyendo, estoy entendiendo por qué muchos se duermen aquí. Porque tienen mucha confianza en el Señor, como Pedro. Pero les digo una cosa, aquí no es la cárcel. Aquí no es la cárcel. ¿Qué dice? Pues con más razón. Si Pedro se duerme en la casa, yo cuánto más aquí en el lugar donde venimos a adorar el nombre del Señor. Entonces le tocó con unas palmadas en el costado, lo despertó y le dijo, date prisa. Escucha, date prisa, levántate. Levántate. Esta palabra, cuando leí este pasaje, dije, wow, esto es maravilloso, porque yo estaba pasando, cuando leí esta parte, estaba pasando por una situación de crisis, de pensamientos, de dudas, porque nos pasa, claro, no podemos decir, no, es que yo soy el pastor, yo predico, yo oro mucho y a mí nunca me pasan crisis. No, sí, a mis 20 y tantos me pasan crisis. ¿Cuánto más a mis 40 y tantos? Sí, porque ya cumplí 47. ¡Wow! 47. Yo sé que muchos no la pueden creer. Yo sé que muchos me ven y dicen, no puede ser posible, pastor, que usted tenga 47, usted tiene como 67. No se crean. Sí, pero cumplí 47, soy de 1975. Y por cierto, 2 de octubre no se olvida. Y no por la batalla no por la matanza de Tlatelolco, sino porque nací yo. ¿Alguien más es de octubre? Un aplauso a todos
todos los de octubre. Las mejores lunas se dan en octubre. Las mejores lunas se dan en octubre. Muy bien. He pasado por crisis, he pasado por momentos de dificultad, he pasado por situaciones donde he querido aventar la toalla. Claro, no puedo decir que toda la vida estoy con esa actitud, pero muchas veces me ha pasado. Sin embargo, el Señor dice, como le dijo a Pedro: date prisa y levántate. Levántate. A veces nosotros pensamos que alguien va a venir a levantarnos. Puede ser que alguien venga a levantarnos, pero aquí ni siquiera el ángel levantó a Pedro. Le dijo que se levantara y abriera. Vamos, hay mucho por hacer, hay mucho por emprender, hay una vida que vivir. No te quedes clavado, dormido allí en tus laureles, como se dice coloquialmente, o dormido allí en tus amarguras, o dormido allí en tu rencarte. Luego le dice, no le dice, sucede, las cadenas cayeron de las manos de Pedro. ¿Qué sucedió? Las cadenas, literalmente él estaba encadenado con cadenas metálicas, y las cadenas, cuando Pedro se levanta, cayeron. Sí, porque cuando nosotros asumimos la actitud de creerle a Dios y seguir sus instrucciones, las cadenas se caen. Las cadenas se caen, pero ojo, necesitamos escuchar la voz de Dios que dice: levántate deprisa. ¿Y qué va a suceder? Las cadenas se van a caer. Le dijo además el ángel: vístete y cálzate las sandalias. ¿Se acuerdan del texto que leí al principio? Vestidos de toda la armadura de Dios. Bueno, pues aquí literalmente el ángel le dice a Pedro: vístete y cálzate las sandalias. Que eso es sinónimo de haber abandonado tu propósito, haber abandonado tu proyecto, haber dicho: no, es que yo creí que a mí Dios me iba a usar, es que yo creí que a Dios a mí me iba a ayudar. Y te quedaste dormido como las vírgenes. ¿Se acuerdan de las 10 vírgenes que habla la Biblia, que se quedaron dormidas? Bueno, pues a veces nos quedamos dormidos en la depresión, en la tristeza, en la angustia, en las palabras negativas que otros dijeron de ti, en las actitudes negativas de otras personas que solamente expresaron su amargura. No le hace que haya sido tu mismo padre, tu misma madre, tu mismo hermano, tu mismo pastor, tu misma familia, o la persona que decía que era tu mejor amigo. No te quedes ahí. Vístete y cálzate tus sandalias, tus zapatos. Así lo hizo. Fíjate qué interesante. Así como le dijo el ángel, así lo hizo. Y el ángel añadió: échate la capa encima y sígueme. Échate la capa encima y sígueme. Vamos, necesitamos aprender a seguir las instrucciones de Dios. Pedro salió tras él, pero no sabía si realmente estaba sucediendo lo que el ángel hacía. Le parecía que se trataba de una visión. Pasaron por la primera y por la segunda guardia como si nada, y llegaron al portón de hierro que daba a la ciudad. ¿Y qué creen? No nada más en el aeropuerto las puertas se abren solas. También aquí el portón se les abrió por sí solo. ¡Wow! No tenía sistema automático, pero el portón se abrió por sí solo. Dice aquí la palabra de Dios categóricamente: y salieron. ¡Wow! Vas a salir. Dile que está a tu lado: vas a salir, pero acuérdate, levántate deprisa, acuérdate, vístete, síguete y ponte tus sandalias. Sigue las instrucciones de Dios, y las puertas que tú creías que estaban cerradas se van a abrir. Nueva visión. Las puertas que tú creías que
a abrir en el nombre de Jesucristo por sí solas. Salieron, caminaron unas cuadras y de repente el ángel lo dejó solo. De repente el ángel lo dejó solo. No iba a andar siempre con él diciéndole todo lo que hiciera. No. Tienes que aprender a caminar de acuerdo a lo que has aprendido de la palabra de Dios. No siempre va a estar el pastor diciéndote lo que hagas. No siempre va a estar tu papá, tu mamá, tu tío, tu primo, tu hermano, ni el ángel del Señor diciéndote todo lo que debes hacer. Lo dejó solo. Entonces Pedro volvió en sí. Pedro volvió en sí, reaccionó y se dijo a sí mismo: ahora estoy completamente seguro de que el Señor ha enviado a su ángel para librarme del poder de Herodes. Amén. El Señor ha enviado a su ángel para librarme de la crisis, del problema, de la circunstancia que estaba viviendo, del poder del diablo, del poder del enemigo, del poder de la depresión, del poder de la enfermedad. Soy libre en el nombre de Jesús. Date cuenta, vuelve en sí, nueva visión, reacciona, vuelve en sí, date cuenta, eres libre por la gracia de Dios. Dios ha mandado su ángel y me ha librado del poder de Herodes y de todo lo que el pueblo judío esperaba. Este pasaje lo puedes leer con calma en Hechos, capítulo 12, versículos del 6 al 11. ¿Por qué sucedió? Porque la iglesia estaba orando sin cesar a Dios, porque sabía que el apóstol Pedro estaba encarcelado. Y la iglesia oraba, y la iglesia ayunaba, y la iglesia creía, porque somos un pueblo que unidos vamos a orar y vamos a declarar vida en el nombre de Jesús. A ver, quiero que como ahí en tu lugar, inclines tu rostro un momento. Quizá no sabemos por lo que está pasando cada uno de los que están a nuestro alrededor, pero unidos como resultado de estos 7 días de oración, hoy clamamos como la iglesia de Jerusalén clamaba por el apóstol Pedro y decimos: Señor, en el nombre de Jesucristo, declaramos tu gloria, tu grandeza, tu amor, tu poder, tu santidad, y te agradecemos porque en ti somos más que vencedores, y cualquier problema o crisis o circunstancia o mala intención del enemigo sobre nuestra vida es cancelada. Sí, las puertas de la cárcel son abiertas en la medida que nos levantamos. Las cadenas son rotas en la medida que nos levantamos y creemos en la instrucción de Dios. Declaramos que tu pueblo es liberado. Somos libres, somos más que vencedores. Sí, todos los problemas son solucionados en la medida que nosotros creemos a Dios y seguimos adelante. Sí, sabemos que los problemas son inevitables y sabemos que tendremos que pasar por momentos de crisis, pero tú nos ayudas a levantarnos y a seguir creciendo en tu voluntad. Amén. Llegó Pedro a la casa donde estaban reunidos orando y tocó la puerta. Salió una muchacha a abrirle y cuando lo vio, no creyó que era él y cerró la puerta y se metió. Esto es lo más sorprendente, que a veces estamos orando por algo y cuando Dios nos contesta no la creemos. No la creemos. Y ella fue y dijo: pues allá afuera está un señor el que tocó, pues un señor que dice que es el apóstol Pedro. Pues yo ni le quise abrir porque pues el apóstol Pedro está allá en la cárcel. Y la gente dijo: ha de ser su ángel o su espíritu que ya anda divagando, porque ya lo han de ver matado. Ya lo han de ver matado, ya le han de haber dado chicharrón. Pero él insistía. Sí, porque a veces la gente no cree, o a veces la gente puede ser que no conozca tu proceso, no sepa por lo que tú has pasado, no sepa que Dios te contestó, pero Pedro siguió insistiendo hasta que fueron a abrirle y se dieron cuenta. Ahora los que volvieron en sí fueron ellos. Pedro ya había volvido en sí, pero ellos todavía no, y volvieron en sí y dijeron: bueno, ahora entendemos que Dios ha contestado nuestra oración y ha liberado al apóstol Pedro de esa crisis, de esa intención mala que tenía en contra de él. Quiero terminar señalándote
algunas recomendaciones para salir de la crisis. ¿Estamos listos? Número uno. Mantén firme tu identidad. Mantén firme tu identidad. Número uno, mantén firme tu identidad. Es decir, no importa lo que estés pasando, tu condición no define tu posición. No importa, cambio, recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Ahora lo llamamos Abba Padre o Papá. Pues su Espíritu se une. Somos hijos de Dios, así que somos sus hijos, y si somos sus hijos también somos sus herederos. De hecho, somos herederos junto con Cristo de la gloria de Dios. Pero si vamos a participar de su gloria, entonces debemos participar también de su sufrimiento. A ver, voy a probar a mi hija, no. Como se dice coloquialmente, dicho con todo respeto, pero muchas veces metemos la pata. Aparte de mí, ¿a cuánto les ha pasado que hemos metido la pata? Esto viene del griego, nos hemos equivocado. Hemos tomado decisiones incorrectas. ¿Sí o no? Reconócelo. Sí. Eres hijo de Dios y eso nada lo va a quitar de tus propios errores. No puedes hacer nada para que Dios te deje de amar. No. Pero sí reconoce tus errores que te llevaron a esa crisis. Sí reconoce las malas decisiones, las malas actitudes y las malas relaciones que has tenido y te han llevado a esa crisis. Número 3. Bendice al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios y cómo te ha ayudado en otros momentos de crisis. ¿A cuántos Dios nos ha ayudado en otros momentos de crisis? Así que bendice al Señor a pesar de lo que estés viviendo. No dejes de congregarte, no dejes de adorar, no dejes de bendecir el nombre de Dios, y recuerda que así como Él te ayudó en el pasado, así te seguirá ayudando, porque Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por siempre. Eso lo dice el Salmo 103. Alaba, alma mía, Jehová, al Señor. Alabe todo mi ser su santo nombre. Alabe, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él perdona todos tus pecados y sana todas tus dolencias. Él rescata tu vida del sepulcro y te cubre de amor y compasión. Él colma de bienes tu vida y te rejuvenece como las águilas. Amén. Número 4. Céntrate en el propósito de Dios para tu vida. Céntrate en el propósito de Dios para tu vida, que por cierto es un propósito eterno. Es un propósito eterno. La Biblia dice: ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo a su propósito. Porque todo esto que estás viviendo es parte de un propósito. Todas esas circunstancias son una escuela para aprender a madurar, para aprender a crecer, para aprender a valorar y para, por supuesto, quitar lo que no debería haber estado ahí. Dijo alguien en una ocasión: el día que una persona me abandonó, me sentí muy mal, pero después comprendí que era la respuesta de Dios a mi oración que hice cuando dije: líbrame del mal. Primero me dolió, pero después entendí que fue lo mejor que me pudo haber pasado. Número 5. Si no sabes qué hacer en el momento de crisis, haz lo que debes hacer. Porque a veces nos encerramos en decir: ¿y ahora qué haré? Es que no sé. Haz lo que siempre sabes que debiste haber hecho. No dejes de orar, no dejes de leer, no dejes de congregarte, no dejes de amar. Haz lo que debes hacer. Número 6. No te aísles. No te aísles. Es lo peor que puedes hacer: encerrarte en tu propio mundo y aislarte. Sigue congregándote y pasa tiempo con personas que realmente te puedan acompañar en el proceso. No que te solucionen tu proceso, no esperes que otros te solucionen tu problema, no.
Pasa tiempo con personas que por lo menos te puedan acompañar en ese proceso. No te aísles. Y por último, propicia y disfruta momentos de intimidad a solas con Dios. Sí, también se ocupan momentos de intimidad a solas con Dios. Propícialos. Ponte de pie, por favor. Dice la Biblia: en mi angustia invoqué al Señor, clamé a mi Dios y Él me escuchó desde su santo templo. Mi clamor llegó a sus oídos. Levanta tus manos conmigo y dile a Dios: Señor, gracias, porque ahora he comprendido que los problemas no son tan graves como yo creía. Contigo todo tiene solución. Contigo todo tiene solución. En el nombre de Jesús, los problemas, las crisis son inevitables. Enfermarnos a veces es inevitable, pero la gracia de Dios siempre estará con nosotros para gobernar cualquier tipo de enfermedad. No importa lo grave que pudiera ser, la gracia de Dios siempre estará. La gracia de Dios siempre ha estado. Su amor es infinito. Prepárate para testificar. Prepárate para decirle a los demás cuán grande Dios ha sido contigo. Yo declaro vida y yo declaro en el nombre de Cristo que vamos en aumento, porque los justos somos como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Iremos avanzando, los mejores tiempos están por venir, y en el nombre de Jesús declaramos, unidos a estos 7 días de oración, que los propósitos de Dios se cumplen en nosotros y a través de nosotros, en nuestros hijos y en los hijos de nuestros hijos hasta 1000 generaciones. Bendecimos a nuestras generaciones, declaramos que viviremos, que no moriremos hasta haber cumplido los propósitos de Dios. Declaramos que no habrá enfermedades malignas en nuestra vida, sino que la gracia de Dios cubrirá nuestro ser de paz, de entendimiento, de confianza, de fe, de seguridad en el amor de Dios. Declaramos en el nombre de Cristo Jesús que el poder del Espíritu está sobre nosotros y en nosotros para gobernar las situaciones. Bendecimos nuestra ciudad, nuestro estado, nuestro país. La crisis en México no será una crisis que afecte la vida de aquellos que confían en Dios, porque dijo el salmista: joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su simiente que ande mendigando pan, porque el ángel del Señor está allí e ilumina la cárcel, ilumina aún el lugar más escondido. La gracia de Dios nos sostiene. Nueva Visión, la gracia de Dios te sostiene, la gracia de Dios te levanta. Prepárate para testificar de la grandeza de Dios, prepárate para conquistar, prepárate para vivir una vida plena conforme a la perfecta voluntad de Dios. No temas, porque el Señor está contigo. No desmayes, porque el Señor es tu Dios, el que te esfuerza. Siempre te ayudará y siempre te sustentará con la diestra de su justicia. Porque el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor: esperanza mía, castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad del mediodía. En el nombre de Jesucristo.